Ya. Va a Antes lo poner un estoy mandando. segundo. Listo. Mm, listo. Les voy a compartir el link Hasta ahora, de una intentar. vez por el chat, ¿listo? Está acá. Espero que les haya llegado. Espera un segundo acá en el chat. Listo. Igual les voy a compartir pantalla. Para que tengan acá la pantalla abierta y listo. Un segundo. Compartir pantalla. Share screen. Ok. Mm, eh, Hugo, qué pena, me tienes deshabilitada la posibilidad de compartir pantalla. Ya voy, listo. Segundito. Listo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, espero que puedan tener la posibilidad de abrir el link. Esto va a ser muy didáctico y va a estar, digamos que los insumos que tenemos ahorita y que vamos a presentar, y ustedes lo pueden estar consultando mientras estoy haciendo la presentación. Eh, Quisiera saber si ya han podido, si quieren, si alguien no ha podido abrir el link, me puede avisar y yo se lo vuelvo a mandar o se los comparto por acá igualmente. Entonces voy a compartir pantalla de una vez. Mm, listo. Esto. Esta no es. Listo. No sé si están viendo la pantalla ahí mismo. Sí, señor. Sí, se ve la pantalla. Sí, la pantalla se ve. Perfecto. Entonces, por parte de la firma de GM, desarrollamos un espacio virtual para que ustedes se va a ir alimentando este espacio. Actualmente solo es el primer módulo, pero la idea es que ustedes tengan toda la información más adelante. Actualmente este módulo va a ser conceptual en el sentido de expresar los antecedentes, de qué se trata el acoso laboral y por qué es su importancia y por qué son conceptos como el moving en el tema de acoso laboral. Entonces, si ustedes dan clic, los que tengan el celular, les pido disculpas porque, bueno, les voy a compartir, voy a regresar acá. Esto, voy a parar, les voy a pedir un segundo, dejé de compartir porque tuve un problema técnico acá. Listo, ahora sí. Eh, Listo, voy a compartir ahora sí pantalla. Les pido disculpas, share. Listo, F5. Entonces, básicamente lo que estamos buscando aquí es darles a ustedes los insumos, la retroalimentación necesaria para que ustedes puedan empezar. Y como comentó Hugo al principio, la idea es que ustedes puedan dar acompañamiento, asesorar. Entonces, los que no les esté cargando, denle reload o volver a cargar la página para que les pueda cargar y les pueda mostrar, digamos que todas las funcionalidades. Bueno, inicialmente, introducción y lo que presentaremos en este módulo va a ser los antecedentes del acoso laboral, cómo surge. Haremos como un recuento histórico muy pequeño, porque si bien el acoso laboral es algo que casi va de la mano con la misma existencia del trabajo, es algo que se ocultaba, que no se manejaba, no se le daba relevancia. Inclusive puede ser sorprendente, pero solo hasta mediados del siglo XX es que se le empezó a tratar el tema desde el punto de vista de la protección, porque antes el acoso laboral era normal a lo que era el trabajo. Inclusive con la revolución industrial, cuando ponían mujeres embarazadas o niños a trabajar, que eso hizo movimientos sindicalistas y pues, de centrales obreras en protesta a esta clase de situaciones, pero el acoso laboral en términos generales era algo normal, era asociado al trabajo. Entonces, para sorpresa y que lo tengan en cuenta, esto es bastante reciente, el desarrollo conceptual del acoso laboral. Vamos ahorita, esto como un pasabocas, pero luego vamos a presentar el tema del acoso laboral, su conceptualización y qué es el moving. Luego seguiremos por la normativa y la legislación, más que todo en Colombia. Y la idea es presentarles casos prácticos. En este momento no creo que alcancemos y se está desarrollando eso, pero la idea es que en las próximas sesiones podamos presentar los casos prácticos. Entonces, demos inicio.
Si ustedes dan clic en antecedentes, pueden encontrar los antecedentes. Y bueno, como les comentaba, eh, pues, aunque se diga que históricamente el tema del acoso laboral surgió para buscar la forma de proteger a finales de los años 70 80 a mediados de los 70 80 se encontró que habían circunstancias negativas, comportamientos negativos que decían los empleadores, los jefes directos o inclusive los compañeros, que afectaban la salud y el bienestar del trabajador. Y en última, eso no solamente afectaba la productividad, sino que también tiene una trascendencia más allá de lo laboral, porque cuando te encuentras en situaciones de acoso laboral, eso se trasciende a la casa, en la persona, el impacto psicológico que tiene la persona, inclusive en el hogar o más allá del trabajo, se extiende en el tiempo y se extiende más allá de cualquier contexto laboral. De manera que se empezó a hablar y se empezó a mirar la importancia de esto y a eso de los 70 80 empezaron en países europeos como en Suecia y Francia a acuñar los términos de Mobbing para describir ese hostigamiento. En temas laborales, el hostigamiento se ha hablado más del punto de vista psicológico, más allá del físico. Se puede presentar, pero no es tan normal la violencia física en el contexto laboral, aunque se hable de eso, pero el móvil se acuñó para ese tema también, para el término de acoso laboral. Lo importante ahí es que se usaba mucho el término de acoso moral, porque no solamente era como ese hostigamiento permanente o esos malos tratos constantes que hacían que la persona entrara en ese sentimiento de encontrarse en acoso o de encontrarse en ese sentimiento de estar cerrado en su Jugando ambiente con ella. y sentirse, pues digamos que en alguna manera, varios conceptos se usan, la persecución, eh, asuntos donde la persona o donde el Muchas trabajador veces que estoy jugando. ya trascendía Ahorita sus estaba problemas jugando psicológicos. con ella, mamá. Entonces, de alguna u otra manera, Estaba al lado de lo ella que fue en los jugando y ella 70 y los quería que 80 se hablara. empezó a abordar esos conceptos, esa Mamá, conceptualización y esos estaba términos, jugando en con ella. especial por la salud del trabajador. Ya en Mamá, la década te de los pido 90, no que sé no te si, entrometas. Hugo, creo que dejé de compartir, me deshabilitaste la opción de compartir. Hugo, bueno, Sí, qué pena, no sé si es estén que viendo de una vez la pantalla, no pude compartir más pantalla, ya creo otra que vez reclamé la allá, descripción porque Duncan tenía listo. prendido el micrófono. Listo. Entonces, tener en cuenta lo que sucedió después de los 70 y después de los 80 con este gran cambio. Antes, el acoso laboral era asociado con una situación normal al trabajo. Después de los 70 empezaron a verse las grandes afectaciones que tenían en la salud del trabajador y que no solamente afectaba la productividad, sino que también afectaba otras esferas de la persona, inclusive en su salud. A finales de los 80 se vio la importancia de decir, miren, regulemos esto, hagamos una intervención. El Estado le tocó tomar las riendas del asunto y decir, mire, acá tenemos que hacer algo, porque no puede seguirse asociando el trabajo con el tema de acoso laboral y como si simplemente las situaciones de acoso laboral o las personas donde se les crearan afectaciones psicológicas, inclusive a su propio bienestar y a su salud, fuera algo normal del trabajo, porque esa era la concepción, inclusive de la importancia que ha adquirido el acoso laboral, ha sido por eso, porque ahora el cambio se tenía que presentar. Y por sorpresa, el tema del acoso laboral y su manejo se daba a partir de la visión de los derechos humanos. No había una regulación estricta o clara sobre el acoso laboral. Antes de los 90, los países lo regulan a través de sus constituciones, la Declaración de Derechos Humanos, a través de decir los derechos de las personas en cuanto a la dignidad humana. ¿Mm? Derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de el trabajo en condiciones dignas, pues entiende que es un trabajo en el que en que se te respete la dignidad, en que no te recibas malos tratos, en que no seas víctima de violencia, en que simplemente puedas desarrollar tus actividades laborales con tranquilidad y en esas condiciones dignas. Pero no había una regulación en acoso laboral. Lo que en Colombia, inclusive con la Constitución del 91, todo el tratamiento de acoso laboral, que no lo había, se hacía a través de la interpretación de lo que establecía en la Constitución política, que lo veremos más adelante. Ya en la década de los 90 y los 2000, muchos países, inclusive entre Estados Unidos, Suecia, Francia, España,
Colombia empezaron en sus constituciones, como se comentó, a implementar todo el tema de la dignidad humana y a través de eso promover su legislación interna orientada a la protección del trabajador y para prevenir el tema de acoso laboral y de su importancia. Y justamente ya después de los 2000 hasta la actualidad, lo que se ha hecho es promover que las empresas, no solamente la legislación establece unas reglas claras a legislar qué es el acoso laboral, cuál es su conceptualización, cuáles son los tipos de acoso laboral, cuáles son sus categorías de acoso laboral, sino que también se extendió al espectro, es decir, empresas a ustedes también les toca establecer códigos de ética, les toca establecer procedimientos. ¿Mm? Y en esos procedimientos tienen que mirar cómo prevenimos, mitigamos los asuntos de acoso laboral. La regulación de acoso laboral, y se los comento, que ha habido inclusive a nivel mundial, es algo muy reciente. Eso es algo de los años 2000. Antes se manejaba a través de la concepción de la dignidad humana, de los derechos del hombre, la persona. Pero esto es muy reciente. Y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, que las situaciones de acoso laboral y, y este contexto es para que ustedes tengan en cuenta que no se puede admitir lo que sucedía, estamos en la era de la información, no podemos admitir lo que sucede en la era industrial, donde el trabajar era asociado al maltrato, a los malos tratos. Entonces, no se puede admitir y es completamente inadmisible que a otros trabajadores, por ejemplo, o a compañeros, no les asignen funciones en desmérito de sus calidades, por ejemplo. No les asignamos funciones o los tratan de rezagar. Entonces uno puede pensar a primera vista, pero es que eso no es acoso, no lo están insultando, no lo están tratando mal. Pero fíjense cómo asociados al trabajo se pueden crear circunstancias de acoso laboral y muchas veces, diferente a lo que pasaba antes de los 90, es que no se podría llegar a asociar simplemente que el trabajo tenemos que tolerar el acoso laboral. ¿Listo? Eh, Hay circunstancias donde las personas ven que es normal que, que no le asignen funciones o que simplemente no les contesten el teléfono o que simplemente cuando pidan información o pidan contribuir algo al equipo para poder ayudar, simplemente el jefe directo no lo ignore, lo obvie o no le ponga atención y uno piense que eso es normal dentro del círculo de trabajo, pero eso no es normal dentro del círculo de trabajo. Listo, hay un contexto, la legislación ha sido clara en ese aspecto. Hugo, yo quería compartir, perdí otra vez la posibilidad de compartir, pero igualmente ahí les compartí también o sea, si están navegando en la página que les compartí, ahí pues igual están bien. Entonces, si ponen regresar, Sí, pues, ingresan pero por favor, es que, bueno, al módulo de acoso laboral y móvil, ya después de pasar los antecedentes. te quería Hugo, pedir un no sé si me favor. puedas permitir la posibilidad de compartir Sí, 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 es pantalla. que le quería pedir un favor. Bueno, es que como, pues ahorita Ok, tengo que descifrarlo, pero bueno. como lo pongo de anfitrión, Creo que el único que seguiré aquí pues, exponiendo. El acoso laboral en Colombia, como se mencionó, naturalmente inicia con el tema de la Constitución y, y bueno, su regulación estricta y a rajatabla fue con la Ley 1010 del 2006, que define qué es el acoso laboral y lo definió como toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un trabajador por su empleador, su jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo inclusive inducir a la renuncia del mismo. ¿Qué es lo que sucede acá? Normalmente, y digamos que la ley 1010 del 2006 ha extendido el concepto de acoso laboral. Inicialmente se pensaba que el acoso laboral solo lo ejercía el jefe, pero también lo puede ejercer un compañero o inclusive lo puede ejercer un subalterno. Entonces ya no es un elemento sine qua non que el asunto de acoso laboral solo lo ejerce un superior o un jefe. Lo puede hacer tanto un compañero como un subalterno. Y puede ser cualquier conducta que esté encaminada a infundir miedo, la intimidación, el terror o la angustia o causar un perjuicio laboral. Entonces el acoso laboral no tiene que hablar, para hablarlo, tiene que ser como una conducta continuada o un grupo de conductas que tengan un objeto, un objeto. Tiene que haber un propósito para poder hablar de acoso laboral.
no toda conducta de acoso laboral, y ustedes lo pueden mirar, hay comportamientos que a primera vista uno puede decir esto no es acoso laboral. Hay ciertos comportamientos que no son groserías, no son malos tratos, no es discriminación, no es segregación, no es persecución, al mirar los hechos aislados. Pero al mirar cada uno de los hechos o conductas, viendo que en su conjunto tienen un propósito oculto, porque hay conductas que tienen ese propósito oculto, y cuando vistas de fuera del marco, que su propósito era simplemente infundir miedo o intimidar al trabajador o infundirle terror o angustia o inclusive llegarle a causar un perjuicio o llevarlo hasta la renuncia, uno puede decir, estamos hablando de acoso laboral. Entonces, para hablar de acoso laboral, tengan en cuenta, no es simplemente que un insulto o que se está haciendo un maltrato o se están haciendo cualquier otra circunstancia que uno pueda decir, esto me están tratando mal o me están causando perjuicios. Pueden ser conductas muy sutiles, como se los mencionó anterior, no asignarle eh, tareas, a diferencia de otros trabajadores, por ejemplo, no tener en cuenta las opiniones o no tener en cuenta cuáles son los aportes o las contribuciones para la mejor operatividad del equipo, de uno de los trabajadores. Muchas veces cuando el trabajador quiere tener contacto directo con su superior jerárquico para mejorar la productividad o para hablar en relación a temas de trabajo, muchas veces el superior jerárquico lo que hace es cerrarle los canales de comunicación. Dice uno, estas clases de circunstancias o esta clase de conductas a primera vista uno podría decir, bueno, no es acoso laboral, pero cuando es de manera continuada, se pueden empezar a inferir cosas y a verse cuál es ese objetivo oculto, que era encaminada a infundir ese miedo, esa intimidación, ese terror, esa angustia, ¿m? Y que inclusive pueden llevar a la renuncia del trabajador. Hay muchos trabajadores, y eso es muy frecuente, y es que los trabajadores terminan renunciando por esta clase de conductas que son sutiles, pero se presentan y son muy frecuentes y estoy seguro que más de uno de los que está escuchando esta intervención estará rememorando algunos comportamientos que han tenido con un jefe directo, un compañero o un subalterno. Uno, como se mencionó en su momento, hay una hay una conformidad en la legislación y en la conceptualización del acoso laboral como un comportamiento persistente. Es decir, no es simplemente un comportamiento aislado o simplemente simultáneo o incidental apenas, de una sola vez. Eso no sería el acoso laboral. Obviamente, un comportamiento momentáneo puede llevar a otra clase de conductas, como por ejemplo injurias o calumnias o cuestiones penales o de otros asuntos, pero como tal acoso laboral no se configuraría sino hasta cuando el comportamiento es persistente. ¿Listo? Y ese comportamiento persistente, como se mencionó, tiene un propósito. Si estamos hablando de acoso laboral, es un comportamiento persistente y tiene un propósito. Y ese propósito es causarle daño ya psicológico o físico o verbal inclusive al trabajador, para buscar la forma de que éste renuncie o dificultarle su ambiente laboral. ¿Mm? En tema de el concepto y avanzando en esto, el concepto de mobbing se tocó y se empezó a hablar con el tema del concepto de acoso moral, porque cuando se habla de acoso laboral se habla mucho de ese acoso moral. Ese comportamiento en el que se hace un detrimento a la persona o al trabajador, cuando se le resta importancia al trabajador o se le resta importancia a uno de los compañeros y se le hace sentir que se le resta esa importancia, o a veces se le hace un hostigamiento, o a veces se le hace una serie de conductas que, como se mencionó, que de forma en contexto o en grupo están haciendo que ese trabajador viva, en otros términos, un infierno o, o vive unas circunstancias indeseables que se van a trascender no solamente al trabajo, sino que al hogar. Y eso, obviamente, y esto tiene una connotación profunda, porque no solamente hablamos de condiciones de trabajo en condiciones dignas, hablamos también, por ejemplo, de conceptos como la familia como un núcleo fundamental. Y uno dice, ¿esto qué tendría que ver? Para que vean la trascendencia y la importancia de esto. Y es que inclusive un trabajador que tiene su hogar, que tiene su familia, cuando está en un ambiente de tensión, en un contexto de ambiente laboral tenso, esto al afectar su salud y su bienestar, al llegar al hogar, aún fuera del contexto laboral, transmite y afecta también el núcleo familiar, por ejemplo. ¿Mm?
tiene sus connotaciones, inclusive, puede transferir esas tensiones en el núcleo familiar y afectarlo. También cuando es el tema de salud, el derecho fundamental de salud. El acoso laboral también está asociado con eso, a tener una salud sana. Todos tenemos derecho a salud y a que no sea afectado y todos tenemos derecho a que no seamos dañados en nuestra persona. Sí, eso es un derecho fundamental, pero el acoso laboral empieza a tocar muchos derechos fundamentales que uno a primera vista no los ve, pero están ahí porque todo se enlaza, todo se interconecta porque finalmente afecta a la persona. En esto, cuando uno habla de acoso, y como se les mencioné inicialmente, y es que en los 80, 70, cuando se empezó a hablar del tema, solo se hablaba del tema de acoso laboral con el jefe directo o quien por razones jerárquicas estuviera, digamos que por encima de un cargo en específico. Pero ya la clasificación puede hablarse de acoso horizontal y acoso vertical. Entonces, el acoso horizontal es cuando se encuentran en un mismo plano jerárquico, cuando están en la misma condición, en la misma posición, eh, y no, digamos que no hay un deber no hay un deber entre los trabajadores, entre los compañeros, de jerarquía o de obligaciones frente a de ser obligaciones del uno o del otro. Lo que sí sucede Lo que sí sucede en el caso horizontal es que tienes un compañero y el compañero empieza a hacer esas conductas de hostigamiento, de hacer la persecución, de no contestarte o de ignorarte o de atribuirte todo el trabajo o hablar mal de ti ante otros compañeros, hablar mal de ti a las espaldas. No solamente es que esté diciendo groserías o insultos, es inclusive detalles tan pequeños como en un grupo de trabajo cuando se esté haciendo una actividad colectiva entre el equipo de trabajo y simplemente algunos digan no vamos a asignarle funciones a tal persona por obvias razones o por tales motivos, o cuando, por ejemplo, hay compañeros que le dicen, mira, es que yo no trabajo contigo porque te incapacitas mucho. ¿Mm? Y entonces uno dice, ese hecho aislado no es que diga mucho, uno podría pensar, ¿no? Pero cuando uno mira los antecedentes y el hilo de antecedentes, es que no, es que el tema de que le dijo a su compañero que se incapacitaba mucho, se lo dijo una, dos, tres veces. Luego en otras oportunidades había trabajos que no le informó que tenía que hacer. Eh, en otras oportunidades simplemente la ignoró a la persona y no, cuando le pidió una pregunta, un apoyo, una guía, y la ignoró. En otra oportunidad le había dicho que su forma de trabajo, que uno tiene que trabajar bajo presión y que las cosas son así, que uno tiene que obedecer. Entonces uno piensa que cada hecho aislado, si uno lo interpreta, uno puede decir esto uno puede interpretar que esto sea acoso laboral o entenderlo como acoso laboral. Pero cuando se hilan todas las conductas y se ven en ese contexto, uno puede descifrar cuál es ese objetivo o ese propósito de hostigamiento. Y apenas se devela ese propósito de hostigamiento, es que nos damos cuenta que hay una situación de acoso laboral. ¿Mm? Entonces, es tenerlo muy en cuenta. Hay pequeños detalles que cualquiera podría decir no lo es, pero al ver el contexto en conjunto, se advierte que es acoso laboral. Y más aún, pensándolo así, porque lo que se tiende que a ver, cuando hay terceros que tienen que juzgar o tienen que observar este asunto, muchas veces consideran no, es que el acoso laboral es desde el punto de vista del acusado, de la víctima. Entonces, puede que a la víctima le ofenda que la miren mal, o puede que a la víctima le ofenda un tal o X comportamiento, pero a otra persona en sus mismas condiciones no le habría ofendido ese comportamiento o que lo miraran como lo miraron. Eso es lo que tiende a hacerse mucho desde los terceros que tienden a juzgar estas situaciones. Por eso es muy importante que cuando estas condiciones se elevan a comités de convivencia, inclusive llegan a la Procuraduría, en casos de entidades públicas o en caso de privados, cuando llega ante un juez laboral, hay que mostrar ese contexto, ¿sí? Esos hechos aislados, esas pequeñas conductas que uno pensaría que no son tan dañinas, en conjunto terminan haciéndole un gran daño al trabajador. No, no te Entonces, tuerces que te después de ese caes. paréntesis, el acoso horizontal, bye. Esos compañeros o aquellos que tienden a hacer la vida difícil a las personas que están en su mismo nivel jerárquico. El acoso vertical es el que tradicionalmente se entiende como del superior jerárquico, que sí hay una línea jerárquica vertical
de que hay un deber de obediencia con el superior jerárquico y muchas veces el superior jerárquico se aprovecha de esa posición. ¿Listo? Abajo aquí pusimos las modalidades de acoso laboral que trae la legislación, la ley 1010 del 2006. Esto lo van a ver en otro módulo, pero como entiendo que ustedes como estamos ya haciendo como este gran abrebocas para que ustedes lo empiecen a ver y aprender y tener este contacto, la legislación habla de principalmente 6 modalidades, perdón, de, de acoso laboral. Entonces, habla tanto de maltrato laboral, de persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Todo esto surgió de la práctica, de la praxis, y se virtió en la ley. Eh, como se les comentaba, en los 90, en los 2000, cuando empezaban a ventilarse casos de acoso laboral, que las trabajadoras renunciaban con justa causa porque les daban malos tratos, eh, porque les hacían situaciones de persecución, los discriminaban, hacían un entorpecimiento de sus labores. Y no había una legislación frente a eso, pero ellos se empezó a verter en la legislación laboral y los jueces empezaron a conocer esos casos. Y al empezar a conocer esos casos, también no solamente los jueces laborales, sino los jueces constitucionales, porque recuerden que después de la Constitución del 91, cuando surge la acción de tutela, esta acción empieza a usarse impresionantemente y empieza un ejercicio judicial muy grande de todos los jueces constitucionales, porque todos los jueces son constitucionales y son competentes para conocer una acción de tutela, el juez penal, juez civil, juez laboral, juez administrativo, todos, y empieza a desarrollarse toda una jurisprudencia y a verse que hay ciertos comportamientos que estaban llevando a los trabajadores a su renuncia o a promover las demandas o a tutelar para proteger su vida y su trabajo en condiciones dignas, que no hay una legislación laboral. Y en el 2006, después de todo ese ejercicio, se encontraron que había unas conductas que eran muy repetitivas y se daban y se estructuraban en el acoso laboral. Y de ahí es donde surge esto que la ley establece como maltrato laboral, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad laboral y desprotección. Entonces, para que solo las vamos a enunciar y decir el maltrato laboral es todo acto de violencia contra la integridad física o moral. También hablan de la violencia física, la libertad física, sexual, los bienes de quien se desempeñó como empleado o trabajador, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en la relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima o la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Digamos que en este tema de maltrato laboral es la concepción más grande, es la más general de todas y enuncia que cualquier acto que tenga, digamos, que ese propósito de causar o que haga un daño a la integridad física o moral o libertad sexual o física. Entonces, esa es la gran definición y puede ser cualquier insulto o un maltrato o una lesión, pero lo que les dije al principio tiene que ser de forma permanente y constante. Uno puede decir, me insultaron, me ultrajaron, me dijeron que yo era un tal para cual, pero eso me lo dijeron el viernes a las 4 de la tarde después de una discusión. Y de ahí no se volvió a pasar de eso. Ya digamos que todos se arreglaron, todas las cosas siguieron, pero pues me sentí mal porque me dijeron que yo era un tal par cual, o yo era un delincuente, yo no sé qué. Eso pues uno puede decir, desde el punto de vista penal, claro, puede ser injuria o calumnia, ¿m? Pero si no hubo unas conductas que fuera continuado o permanente, pues difícilmente uno podría hablar de acoso laboral. ¿M? Entonces, esta definición hay que tenerla en cuenta como esa conducta permanente que tiene un objeto. Y esto no solamente es que te digan tal por cual, o que te insulten, o que tú eres un yo no sé qué, o que te estén haciendo conductas, sino que son varias conductas que te están llevando a crear un ambiente de tensión y que te están poniendo en una mala posición y afectando tu salud mental, física o sexual, inclusive. ¿Mm? Entonces, es tener claridad en esa conceptualización. ¿Listo? Cuando se habla de persecución laboral, toda conducta cuyas características de reiteración o de evidente arbitrariedad permiten inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, cambios permanentes de horario que puedan producir la desmotivación laboral. Fíjense cómo
y eso fue resultado de la experiencia judicial, que cuando las personas me están descalificando mi trabajo, me están desmenospreciando lo que estoy haciendo, o no le están dando el valor, o simplemente no se está teniendo en cuenta, o me están poniendo excesiva carga, a diferencia de mis compañeros, y esto no tiene justificación, y me está volviendo a la desesperación, o simplemente me están haciendo cambiar los horarios, me hacen ir un domingo, un sábado, y a los demás no, y me hacen ir X o Y días. Yo había avisado que tenía un permiso, pero finalmente me cambiaron el horario, mejor dicho, y lo están haciendo de forma permanente, como ya lo hemos mencionado. Y eso tiene un propósito. Para poder hablar de persecución laboral, tenemos que tener en cuenta que está el objetivo de que el trabajador renuncie. La única forma de hablar, digamos, que de persecución laboral es decir, el objetivo de fondo es que renuncie. Y es, como lo mencioné anteriormente, es todas esas pequeñas conductas, construir el contexto, ver el contexto y después de ese contexto develar cuál es el propósito y develar si el propósito es que renuncie. Y eso es difícil porque el trabajador, el compañero o tu jefe directo no te va a decir, "Es que yo quiero que usted renuncie". ¿Sí? No te lo va a decir porque no lo va a decir, salvo que algunos casos que sí lo hagan, sino que hace esas conductas para ver si puede aburrirte y que renuncies. Entonces, para hablar de persecución, está ese propósito oculto de que renuncies. La discriminación laboral, eh, pues como su nombre lo indica, no es otra cosa que hacer una diferenciación negativa al trabajador por, por razones de género, origen de familiar, nacionalidad, credo religioso, preferencias políticas, situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral, la desmotivación laboral. Todo acto donde se haga un trato diferencial negativo eh, tiende a ser un acoso laboral si es de forma permanente. Entonces, ejemplo, cuando en un contexto hay personas o el jefe directo o el empleador es machista, por ejemplo, y entonces solo asciende a los hombres y no asciende a las mujeres, y entonces empieza a verse que nunca las asciende y solo asciende a los hombres, o por ejemplo, le pide a los hombres que coordinen y pese a que hay situaciones donde las compañeras pueden tener las condiciones, o lo mismo que puede pasar cuando alguien es, digamos que racista, por condiciones raciales, que le dicen, entonces es eso, ¿sí? No habría, digamos que, y la ley dice, una diferenciación que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Digamos que no habría el punto de vista que te digan, no, es que porque tú eres de Nariño, entonces no tienes la visión de quien es de Antioquia. Por eso quien está en el TAC de Antioquia tiene que ser el coordinador o el líder del grupo. Son cosas que no tienen lógica desde el punto de vista y no son razonables. Entonces, ahí también tiene que hablarse mucho de la diferenciación negativa y de si hay una razonabilidad para que sea un tratamiento diferente de unos frente a otros. El entorpecimiento laboral, eh, como su nombre lo indica, es obstaculizar el cumplimiento de las labores o hacerlas más gravosas o retardarlas en perjuicio del trabajador. Es cuando el empleador te pone a hacer actividades o hacer cosas o interfiere, te pone unas actividades para que las cumplas en una fecha puntual y luego te ponen más actividades, luego te las cambia y luego te dice, bueno, ¿y qué pasó con la entrega inicial? ¿Mm? Entonces, cuando empieza a entorpecer ese trabajo, cuando dice, tienes que hacer las actividades, pero no te voy a facilitar, no te voy a suministrar la información que necesitas para hacerlo, por ejemplo. Entonces, digamos que eso, y por ejemplo, cuando hay casos, cuando hacen un WhatsApp, un correo corporativo, más que corporativo, por ejemplo, un grupo de trabajo, y entonces te borran los mensajes, te los sacan, no te los muestran, te quitan información, te la ocultan, por ejemplo, te ponen a hacer un trabajo y te ocultan la información que necesitabas para hacerla o te quitan y luego cuando lo presentas, luego te llaman la atención porque lo hiciste mal o porque te faltaba algo, precisamente porque eran las conductas que hacían entorpecerlo. ¿Mm? Eh, la inequidad laboral, digamos que la ley, eso
la inequidad laboral puede ser muy parecida al tema del maltrato laboral o persecución laboral. Todas las modalidades pueden unirse o pueden juntarse, pueden configurarse varias a la vez, no son exclusivas, sino que pueden acumularse, pueden surgir todas a la vez o algunas. Y pues la inequidad laboral no es otra que la asignación de funciones en menosprecio del trabajador. ¿Mm? Entonces, cuando se le asigna mayor carga laboral a un trabajador frente a otros, muchas veces esa inequidad laboral tiende a ser comparativa. Para uno poder hablar de inequidad, uno tiene que comparar con iguales o con otros. Si hay otros que tienen el mismo cargo y tienen menos funciones y a mí me están cargando de trabajo, hay una inequidad. O me están poniendo a mí a hacer las tareas, no me están rotando, o me están dejando el mismo cargo y no rotan con los otros miembros del equipo y nunca lo han hecho, pero a todos sí, puede ser inequidad laboral, puede ser un tratamiento de inequidad laboral. No que a todos estamos distribuyendo, que los líderes los estamos también distribuyendo entre los equipos para que todos puedan llegar a tener el rol de líder, pero a mí nunca porque la jefe dice que yo soy una persona complicada, por ejemplo. Entonces, eso es tanto discriminación como persecución, como maltrato y también equidad laboral. ¿Mm? Y, y la desprotección laboral es cualquier cosa que pueda poner al trabajador en riesgo, en su integridad o su seguridad, ¿Mm? Mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajo. Por ejemplo, uno pensaría que estas solo se pueden dar con los trabajos físicos, pero también se dan mucho con los trabajos de oficina o administrativos. De los físicos, claramente cuando se envían a obreros a trabajar sin la dotación o sin los elementos de seguridad necesarios. ¿Mm? Eso es una desprotección y eso es acoso y se hace constantemente. Así como alguien que tiene, por ejemplo, unas restricciones médicas, digamos, en el evento en que va al médico laboral y lo atienden y le dicen, mire, es que usted tiene un problema de sinusitis o tiene un problema de alergias y resulta que no puedes quedarte en el lugar donde está la calefacción o donde está el aire acondicionado porque eso te afecta la respiración y te va a afectar el ambiente laboral. Pero tu jefe directo te dice, es que ese es su puesto y usted no se puede mover de ahí. Ahí se queda. Y ya no fue el lunes, todos los días, y ahí se queda. Pero mire las recomendaciones, no, a mí no me importan las recomendaciones laborales, ahí se queda. Entonces luego le dicen, no, necesito un cambio de equipo porque la luz es muy fuerte y resulta que el médico me dijo que yo tengo un problema oftalmológico que me impide tener contacto con luces azules y pese a que use gafas, de todas formas tengo X, Y razón, no puedo tener las bombillas de arriba mío. Y el empleador, no, la única posibilidad que tiene usted es esta, acá se puede trabajar, uno manda el requisito de recursos humanos, no, no se puede hacer nada. Eso es un tema de desprotección laboral, porque finalmente termina afectando, inclusive estando en oficina, ¿no? Termina afectando la salud del trabajador. Entonces, esto para que tengan un panorama, un primer panorama, se tiene un poco más de conceptualizaciones, de conceptos y realidades, pero la idea es que ustedes entiendan este contexto de esas conductas que claramente no dicen mucho, pero cuando están unidas genera un contexto de cuál era la finalidad, y era hacer la persecución contra el trabajador, o segregarlo, o discriminarlo, o buscar que renunciara inclusive. Y fíjense que la ley, todo esto ha sido un desarrollo, y esto lo ha vivido muchas personas. Y todo esto que las personas han vivido, que los trabajadores han vivido en su historia, es lo que nos trajo la ley 1010 y que inclusive la jurisprudencia nos ha mostrado, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de la Corte Suprema de Justicia en sala de declaración laboral, nos ha mostrado mucho jurisprudencia el tema de acoso laboral, y aún necesita más desarrollo. ¿Mm? Voy a regresar entonces acá y vamos a la última parte, que es la legislación y normatividad. Yo creo que ya en los módulos anteriores ya hemos abordado todo lo que les comenté, pero bueno, en estos grandes rasgos y la legislación y normatividad que ya lo habíamos comentado, digamos que repetitiva, de forma repetitiva, y es que en Colombia, para llegar a hablar algo de acoso laboral a partir de la dignidad humana, de la protección de la dignidad humana y de lo que establecía la Constitución del 91. Entonces, por ejemplo, artículos como el artículo 13 de la Constitución que dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía.
Miren cómo la Constitución Política inclusive ya estaba empezando a decir que no debe haber discriminación. No se hablaba en Colombia de que se hablaba de discriminación en el trabajo, decía discriminación en términos generales. Y la gente cuando el trabajador o su compañero o el empleador, el jefe inmediato o inmediato, empezaba a discriminar, porque solo ascendían a una clase de personas que por su origen regional o que porque es de Bogotá y no es de Boyacá, o porque es de Boyacá y no es de Nariño, o por su raza, o por su género, y esas cosas se presentaron y se presentan. Nos puede parecer, y no es descabellado, actualmente se presenta mucho, de hecho, pese a todo este desarrollo. Pero nótese que antes no lo había. Antes no había una ley 1010 del 2006, antes no había una regulación laboral. Antes todo lo que se hablaba era lo que estaba en la Constitución política y lo que desarrollaban los jueces. Entonces, esas eran las formas de protección y el artículo 25 de la Constitución política. Y es que el trabajo es un derecho fundamental y una obligación social. Bueno, y nótese cómo en este artículo, cuando se habla de que es un derecho fundamental, es que no solamente es un derecho fundamental, sino que se tiene que trabajar en condiciones dignas. Cuando no hay trabajo en condiciones dignas, se están afectando de la dignidad humana, de ahí para todos los derechos que se desprenden de la dignidad humana, todos, a la salud, a la vida, a la familia, a, hasta inclusive uno podría decir hasta que la alimentación en condiciones sanas, porque muchas veces cuando las personas sufren de depresión, también sufren de pérdida de apetito por condiciones de acoso laboral. O sea, el contexto y el panorama es gigante. Todo lo que a ustedes les pueda ocurrir que viene después de la dignidad humana, todo eso, porque finalmente el tema del trabajo y cuando se ha afectado, pero en el sentido de que tu dignidad es afectada en el trabajo por circunstancias de acoso laboral, eso tiene una connotación bastante profunda. Yo les quería aquí mostrar también, digamos que la ley 1010 del 2006, aquí se la cité, y miren, lo que hace la ley es definirles. Esta ley, ustedes, estamos en una situación de acoso laboral, se van a la ley 1010 del 2006, ahí tienen la conceptualización y el gran panorama. Ahora, si quieren ir un poco más a la jurisprudencia y cosas, podríamos también ayudarles y orientarlos. Mm, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que si ustedes de alguna u otra forma quieren consultar la ley 1010, les va a dar grandes orientaciones de cuáles son las clases, las modalidades, cuáles son las conductas, cuáles son los atenuantes, eso lo van a ver mucho más adelante, cuáles son los agravantes, en qué termina esto, cuál es el proceso, qué trámites tenemos que hacer ante el comité de convivencia, qué pasa después del comité de convivencia, qué es eso de los compromisos en el comité de convivencia. Eh, en el sector público, ¿qué pasa si no llegamos a compromiso? Entonces se va a dónde? ¿Al Ministerio Público o cómo se maneja la Procuraduría de una vez? Y si es en el sector privado, ¿qué es? ¿Es obligatorio que haya comité de convivencia o no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador? ¿Mm? Frente a cuando ve un tema de acoso laboral? Y si después de esto se va a la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral en el sector privado, ya no la Procuraduría, sino que el juez laboral, ¿y qué es lo que resulta de ahí? O sea, ¿cuál es la connotación o el espectro? Ahora, y esto tiene bastante tela en el sentido de que inclusive quien ejerce conductas de acoso es también un sujeto disciplinable, y esto lo pueden ver más adelante. La ley no habla mucho de esto, no habla mucho de esto. La ley 1010 lo que dice es que si es del sector público, y después del sector público, el competente para conocer y definir quién es acoso laboral es el Ministerio Público. Eso es lo que dice la ley 1010. Y si es el sector privado, es el juez laboral. Y hasta ahí, no menciona gran cosa. Y luego, mediante resoluciones y decretos, se encargaron de regular y decir, mire, por ejemplo, en el tema de la resolución 316 del 2017, se comieron el cero, la 316 del 2017, que es en Colpensiones, aquí la cité porque es el caso de Colpensiones, pero otras entidades tendrán otras resoluciones, y habla el tema del comité de trabajo. Todas las entidades públicas tienen que regular el comité de trabajo, tienen que crearlo y establecer sus funciones mínimas, conforme lo diga la ley 1010. Y también las entidades privadas tienen que establecer un procedimiento o códigos de éticas y códigos de conducta.
Entonces lo que quiero decir es como se crean los comités de convivencia para que ellos intervengan. Por ejemplo, en el caso de Colpensiones, después de que se citan a las partes, se les sienta el diálogo, si hay compromisos, ahí se acaba. Si no hay compromisos, llega a la Procuraduría. Y ahí es cuando hablamos de que la persona que cometió las conductas de acoso es un sujeto disciplinable, porque de hecho el código disciplinario, bueno, la legislación disciplinaria, un código disciplinario único, y ya con el código general disciplinario, que ya fue renovado, digamos que derogó el anterior, pero para que lo tengan a grandes rasgos, es una conducta disciplinaria. Las conductas de maltrato, de persecución, de acoso, en general, todas las conductas asociadas con el tema de acoso laboral son disciplinarias. El tema, y es que eso es un vacío, y eso sí se tiene que, se tiene que decir, y es que curiosamente la ley no lo dice, eso fue un vacío que quedó, es algo que siempre lo he mencionado y se tiene que estudiar más adelante, es que prácticamente uno dice en temas disciplinarios no hay requisitos de procedibilidad, porque es conducta, si cometiste una conducta donde acosaste o cometiste un maltrato o malos tratos o ultraje a tu compañero o a tu subalterno, pues eso se tiene que investigar porque la conducta ya se cometió. ¿Mm? Ya se cometió la conducta y quien es el victimario o el acosador tiene que ser disciplinado por eso. El tema es que eso no ha sido tan desarrollado por la administración pública, por el Estado, como no se ha reglamentado tanto, y lo que resulta es que ocultamente se creó un requisito de procedibilidad. Y así quedó esa resolución 316 y así ha quedado, y eso se ha quedado como en stand-by. Y se los comento, por eso una inquietud para los que les gusta el derecho, los que les interesa el derecho. Un requisito de procedibilidad es una exigencia previa para que tú puedas promover una actuación judicial o administrativa. Ese es un requisito de procedibilidad. Es esa actuación que tienes que adelantar previamente. Y en acoso laboral lo que se creó fue casi como ese requisito previo, que la ley no dice que es un requisito de procedibilidad, pero si tú estudias la ley, estudias la jurisprudencia y estudias las decisiones que se han tomado al respecto, se inventaron un requisito de procedibilidad, que eso está mal, y ahora digamos que la Corte tendrá que pronunciarse sobre eso. Y es cuando tienes que acotar el tema del comité de convivencia, tienen que no llegarse a compromisos, y después de no llegarse a compromisos, porque el comité dice que no define qué es situaciones de acoso laboral y no, sino que simplemente es un espacio de diálogo, donde se sientan a las partes para que traten de arreglar sus diferencias. Pero tengan en cuenta que independientemente de que las diferencias se arreglen o no, las conductas de acoso ya se causaron, ya la afección a la salud ya se causó, digamos que ya se causó el daño, ya se causó. Ahora que tratemos de mejorar el contexto de trabajo para futuro, de no agravarlo, o mitigarlo, o a prevenir otras situaciones de acoso laboral, es otro cuento, que se puede dialogar. Pero la única forma de que al acosador o victimario, tal como está, por lo menos como está la resolución 316 de 2017 de Colpensiones, y como lo plantea la ley, que en eso guardó silencio, es que no lleguen a compromisos, que no se arreglen las cosas y que finalmente llegue al Ministerio Público, a la Procuraduría, y en la Procuraduría hagan la investigación de si hubo acoso laboral, que mirarán las pruebas. Para mirar las pruebas tendrán que mirar todas esas conductas. Y si en esas conductas, en su sumatoria y en su contexto, daban esa finalidad de discriminación, de hacer renunciar a la persona, de persecución, de todas las modalidades de acoso laboral que hablamos. Y solo en ese contexto. Y lo más loco, y para que lo vean y les pongo las inquietudes, esto lo van a ver en los siguientes módulos, es que la Procuraduría dice que eso no le corresponde investigar a la Procuraduría. Hay procuradores que salen con esa, sino que eso le toca es a la Oficina de Control Interno de la entidad y lo devuelven y se queda así. Pero es algo que se tiene que hablar, porque las, las actuaciones en comité de convivencia, en principio, deberían ser independientes de las actuaciones disciplinarias. Comité de convivencia como espacio de diálogo para tratar de arreglarlo. Situaciones disciplinarias, una conducta que ya se cometió y que dentro de sus funciones hubo una falta, porque el código disciplinario, si ustedes miran el código disciplinario, pone y las enlista. Dice que los malos tratos, los ultrajes,
la violencia con los otros trabajadores. De hecho, cita unas, y la descripción que hace es una descripción muy clara de maltrato laboral. Deberían por aparte, pero no se está haciendo, porque la Oficina de Control Interno diría, no, es que el Comité de Convivencia tiene que hacer esto porque la resolución 316 dice que solo en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo se manda a la Procuraduría, y llega la Procuraduría y la Procuraduría dice, no, para control interno. Y luego el control interno, la Procuraduría dirá, bueno, nosotros conocemos, pero no consideramos que haya acoso laboral, porque uno tiene que estar encima de ellos y llevarles las pruebas de decirles, mire, eso como para dejarle la inquietud por ejemplo, las cosas que hay, las vicisitudes y que, digamos que a grandes rasgos, es pese a que es una materia que se ha regulado en la medida de lo posible y que es reciente su importancia, aún falta mucho por regular. Aún sigue, y para concluir esta exposición, es que eso sigue ocultándose. Sigue siendo una situación que sigue invisibilizándose. Las personas que sufren acoso laboral no lo cuentan, no quieren ser despedidas, no quieren que les hagan la vida más difícil, no quieren perder su trabajo. Y esto, quisiera concluir esto, esto es muy interesante en el sentido de que en Colombia y en los países donde hay mucha desigualdad o donde las oportunidades son bastante pocas a veces, muchas veces, son países donde, y especialmente Colombia, donde hay países que el Estado es un Estado empleador, donde se percibe que el único empleador es el Estado, el único empleador bueno es el Estado en el sentido de que paga mejor que el sector privado y que X o Y razón. O que hay sectores privados donde la gente tiene miedo de perder sus trabajos y eso es natural. La gente, hay un contexto de miedo, digamos que generalizado también en el país, de decir, no quiero perder mi trabajo, tengo una familia que alimentar, tengo una casa, tengo deudas, tengo cosas que hacer. Y el poco desarrollo que hay en esto es que no se le está dando la protección a los trabajadores, ¿sí? Y es que lo callan mucho, guardan mucho silencio. Dos cosas. Cuando un trabajador llega, y mi experiencia con un trabajador tiene un abogado, llega con un abogado porque les parece raro. De hecho, cuando iniciamos el ejercicio hace mucho tiempo con Colpensiones, eh, fue peleado, fue peleado. Ellos no querían que los abogados se metieran en eso. Y apenas nos tocó inclusive como experiencia propia porque, repito, la regulación que se ha tratado es muy reciente y, y no se ha profundizado tanto. Falta mucho por regular y hay muchas cosas que falta por hacer porque es que los trabajadores guardan mucho silencio. Fíjense que una vez, y como anécdota, cómo se va creando derecho. Y esto es la construcción del derecho, porque el derecho no solamente es la ley o la constitución y ya. El derecho es la ley, la constitución, la costumbre, lo que dicen las decisiones de los jueces, los conceptos, las resoluciones, todo tiene su orden jerárquico, pero en la práctica siempre se va a ir construyendo derecho, aunque no sea ley. Se construye, se va construyendo. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, hubo un caso en donde se le empezó a dar acompañamiento a un trabajador, y el comité de convivencia dijo, no, esto es un espacio de diálogo y no tiene por qué meterse un abogado. Y el abogado era para que, si bien no iba a hablar, iba a estar pendiente de que se respetaran los derechos fundamentales de su representado, de que no fueran a intimidarlo o que algún miembro del comité o que trataran de ejercerle presión. Pero cuando ya está con el abogado, ya son más cautos en sus comportamientos. Ya no es como en el ambiente de trabajo cuando cogen al trabajador solo y ahí sí le dan palo, sino que cuando llega con el abogado ya es un cuento completamente distinto. Y en ese caso el comité dijo, no, no pueden asistir, el abogado no puede asistir. Entonces, no, entonces la persona no va a ir. Dijo que no va a ir, se le mandaron cartas, que no, que en la resolución 317 no está eso, que en la ley 1010 no está. Pues claro, en la ley 1010 no está, pero hay premisas generales de decir que todas las personas tienen derecho a ser representados y a ser acompañado por un abogado. Entonces, cuando una ley no lo regula, se remite a otra y se tuvo que tutelar. Y en instancia de tutela, a la firma GM nos dieron la razón. No sé si ustedes tienen razón. Él tiene derecho a ser acompañado y representado. Y en su momento el comité de conveniencia apeló. Y en segunda instancia, el juez de apelación le dijo, no, es que él tiene derecho a estar acompañado por un abogado. Entonces, fíjense en cómo, pese a que la ley no decía textualmente que pueda estar acompañado de un abogado, se fue construyendo derecho. Ahí se va construyendo. Y ahora, en Colpensiones, todo trabajador tiene derecho a ir a con su abogado si lo considera, al comité de convivencia, y a ser asesorado por un abogado. Y ahora a través de su abogado. Son espacios de diálogo, pero lo pueden hacer. Y por eso es que cuando empiezan a mirarse los casos de derecho, todas las personas
todos cuando traen sus situaciones de acoso laboral o sus situaciones particulares, es un granito de arena, se va aportando. Su granito de arena va dejando el precedente y en sus condiciones tan particulares y tan especiales, se va construyendo algo nuevo, se va dejando un precedente, se va dejando una experiencia. Y esa experiencia que tuvo ese trabajador seguramente le va a ayudar al otro y al otro y al otro, porque ya el comité de convivencia vio que esa situación se estaba repitiendo, que hay que tomar acciones, que hay que hacer algo, o que inclusive eso llegó a la Procuraduría o llegó a otra instancia y hay que tener muchas precauciones con eso. Y entonces la entidad empieza a tomar medidas y eso puede ayudar. Entonces, fíjense, y esto es para que, yo sé que muchos acá no son abogados y otros sí serán abogados, todos tenemos nuestras especialidades para los que son abogados, pero es entender que inclusive el derecho también se va construyendo en la práctica. Y a medida que cada quien va expresando su situación de acoso laboral y se anima a enfrentar estas situaciones, está contribuyendo a construir un poco más este contexto de acoso laboral y ayuda al país. ¿Mm? Estas pequeñas ayudas ayudan no solamente a los trabajadores de la entidad, sino que ayuda al país, porque va dejando precedentes. Decisiones como las que tomó el juez de tutela en primera y el juez de segunda instancia, ahí se fue construyendo derecho. No estaba en la, pero fue construyendo derecho. Y ya si alguien en cualquier parte del país, con cualquier entidad, con cualquier otra empresa, por X o Y motivo, está en un comité de convivencia o está ante un empleador privado, alegando, simplemente podría llegar a citar estas sentencias que se dictaron en instancias de tutela, las trae a colocación y tienen que obedecer. ¿Mm? Fíjense, pese a que nuestra ley se está construyendo. Y quien quita que a lo demás logremos que las investigaciones disciplinarias se hagan a la par que se haga el comité de convivencia y que no se entienda como un requisito de procedibilidad, porque eso es completamente inconstitucional. Porque si lo entendemos, la ley no dice y la resolución 317 de corrupción dice que es un requisito de procedibilidad, pero ¿quién quita? Que haber tantos casos de acoso laboral en Colpensiones empiecen a investigar el acoso laboral como una conducta disciplinaria a la par de los diálogos que se hagan al comité de convivencia, que es algo completamente distinto. ¿Me hago entender? A medida que van llegando los casos, ¿quién quita que empiecen a resolverse más casos en la Procuraduría? Que empiece a dársele relevancia, que la Procuraduría empiece a conocer si en Colpensiones está sucediendo esto, o en Penalco está sucediendo, en Penalco no, en otras entidades, por ejemplo, en este fondo de pensional, por fondo está sucediendo esto que es privado, o por ejemplo, la ANI, en el ministerio tal, en las oficinas del gobierno, en la UNP, en la gobernación de Antioquia, tal, se están empezando. Miren, es que la gente se está animando a denunciar y la Procuraduría se ha llenado de trabajo en esos asuntos y lo está tratando de resolver. Y empieza a construirse, y el derecho se empieza a construir con eso, y eso empieza a orientar. Y la gran invitación acá y de este primer módulo para que ustedes entiendan el contexto de la legislación y la normatividad en Colombia es que cada una de las víctimas de acoso laboral son parte esencial en la construcción del derecho de acoso laboral en el país. Cada una es parte de esa construcción. En cada uno de sus casos, cuando se animan a hablar, cuando se animan a luchar por la causa, están contribuyendo a esa construcción. Eso es como esa gran invitación y precisamente porque en acoso laboral la gente tiende a callar mucho, porque como se hablaba antes de los 90, antes de los 80 y 70, perdón, el acoso laboral era algo natural y normal al trabajo. Y así era y no hay trabajo si no hay acoso laboral. Actualmente eso no tiene que ser así. ¿Listo? Y en esto va la construcción y cada uno de ustedes son parte de esa construcción. Entonces, yo finalizaría acá y me gustaría si alguien tiene alguna pregunta, alguna contribución y algo que comentar para finalizar esta intervención. Muchísimas gracias, Wilson. Sí, invitamos a todos los compañeros que tengan alguna pregunta. Digamos que me gusta que haya desarrollado ese final en el marco de que, pues, si usted no le gusta cómo lo tratan acá en esta empresa, pues váyase, ¿sí o no? Que es como el tema. Y Mars definía eso como el ejército de reserva. Entonces, el ejército de reserva es básicamente que hay una cantidad de trabajadores ahí, digamos, en el
en el mercado laboral. Entonces, si a usted no le gusta cómo lo tratan acá, si no le gustan las condiciones de trabajo, si no le gusta cómo yo, digamos, opero en mi empresa, en mi entidad, pues váyase. Entonces, digamos, desde lo académico hay muchas definiciones y en la medida en que nosotros comencemos a rompernos en la cabeza de que nosotros somos capital humano, es decir, de desechables, trabajadores desechables que no tenemos dignidad, sino que tenemos mucha dignidad, más bien, no somos capital humano. Entonces, pues bueno, digamos que el concepto de acoso lo vamos a manejar todo y vamos a hacer respetar nuestros espacios de trabajo. Esto es cuidar los recursos de la entidad, cuidar los recursos de los colombianos, porque cada vez que renuncia un compañero por acoso, la entidad pierde recursos. Entonces, compañeros, muchas gracias. La primera mano levantada que creo que es de la compañera Paola. Paola tiene una gran, por ejemplo, bueno, quería, digamos, se me había olvidado decirles. Paola que vio la obra de teatro. Nosotros, eh, nosotros creamos digamos, la campaña tiene una obra de teatro que construimos, pero no la censuraron. El tema del acoso laboral es tan controvertido que, pues sencillamente Colpensiones dijo, oiga, venga, usted no me puede ir a molestar los grupos y le censuro su obra de teatro. Les vamos a dar unos espacios para que la gente que tenga tiempo y quiere ir a ver su obra de teatro vaya y la vea en un salón. A ese punto llegó la entidad, porque este tema es un tema que no lo quieren tocar las áreas, porque vamos a tocar la sensibilidad de unos grupos que están en el marco de acoso. Entonces, Paola que vio la obra de teatro, va a ver que no era nada del otro mundo, pero esa nada del otro mundo rompía la normalidad del acoso laboral en Colpensiones. Es normal, ¿sí? Y los casos que nombró eh, nuestro compañero Wilson, los vemos en el diario, ¿sí? De personas desmotivadas, personas que las invisibilizan, personas, más dicho, ojalá digamos que en el transcurso de todo el espacio podamos ir nombrando, digamos, algunos casos, de pronto sin nombres propios, pero que pues en últimas es una escuela muy bacana para que ustedes identifiquen de una un caso de acoso laboral, porque los compañeros de una me dicen, no sé si esto es acoso, y uno debe identificar de una. Entonces, la primera intervención es de nuestra compañera Paola. Ojalá nos puedas ayudar prendiendo la cámara, conociéndote, pues igual todos, la mayoría, casi todos somos de Colpensiones, y pues chévere, digamos que nos vayamos conociendo. Paola, tienes la palabra. Ah, listo, ya, qué pena. Ahora sí puedes activar el micrófono. Buenas noches para todos, compañeros. Bueno, pues en mi caso tengo una duda muy grande y es porque cuando estabas explicando el tema del acoso vertical, horizontal y demás, entonces resulta que nosotros tenemos un directivo de la entidad que él fue una de las personas que más se opuso para que se presentara la obra. Me imagino que porque pues se sentía muy aludido, pero el punto es que él dice, él habla con el presidente de nuestra entidad y le dice que él se siente acosado por los sindicatos y acosado por sus empleados. Entonces, no sé hasta qué punto exista, la pregunta es si hay un acoso del empleado hacia el jefe, o no sé si, digamos, que sea más como una estrategia de él para legitimarse en su cargo, como con un tema de fuero, no sé. Esa es mi pregunta, o sea, si se puede configurar ese acoso al que él se refiere. Listo, Paula. Antes de contestarse, me gustaría recibir las otras dos preguntas y les contesto a cada uno. La estoy anotando para recibir todas las preguntas y les contesto al final. ¿Les parece? Perfecto, Wilson. Les acabé de copiar el link de asistencia, entonces por favor nos ayudan a llenarlo. Es la siguiente manito levantada es la de Raúl. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la pregunta es la siguiente. Para el caso de las personas que de pronto por grupos que realizamos una actividad, para el caso personal, el tema comercial,
hacemos comunicaciones haciendo reclamaciones dirigidas a la Oficina de Control Interno y a los directores, pues vicepresidentes o presidentes, cuando se tiene, se, se, se recibe una represalia de esa comunicación, ¿eso se puede catalogar como acoso laboral también? Pensaría que sí, pero pues, pero la respuesta, gracias. Muchas gracias, Raúl. Sigue Adriana. Compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Adriana Colonia, soy del PAC Tuluá. Yo en este momento me encuentro en una licencia de 2 meses, precisamente por la parte psicológica a la que la empresa me ha sometido y pues yo quisiera saber si es acoso laboral. Llevo un proceso disciplinario donde me enviaron a la fiscalía a toma de huellas, me mantienen enviando correos porque yo soy agente de servicio y pues por lo que veo el proceso disciplinario que tengo y pues ya me dicen que me van a hacer un juicio ordinario. Yo la verdad no entiendo nada de esto porque nunca había estado en una situación de estas, pero psicológicamente estoy muy afectada. Yo no estoy en el país, estoy fuera de la empresa precisamente por esto. Quisiera saber si esto es acoso laboral por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario o ya donde está el caso mío, que es en la Oficina de Asuntos Legales, porque yo como agente de servicio, yo eh, tengo que ayudarle al ciudadano, más nuestros ciudadanos que son analfabetas algunos, que no entienden de esto, que vienen de veredas, que no tienen cómo muchas veces hacer una carta. Entonces yo les hacía unas cartas a mis ciudadanos para que hicieran la debida reclamación ante Colpensiones y esto ha sido para mí una cosa como si yo hubiera matado a un cura, perdónenme la expresión. Me tuve que alejar de la empresa, llevo ya 2 meses fuera de la empresa, porque pues psicológicamente, como decía el compañero, yo llegaba a mi casa llorando por los correos, porque es que uno se siente sinceramente como un delincuente. Y pues en el momento en que me mandan a la fiscalía toma de huellas y todo eso, enseguida había una persona que la estaban acusando de acceso carnal violento y me parece perdónenme la expresión, terrible del carajo que uno como funcionario que simplemente hizo una carta esté a la par con un acosador sexual. Entonces yo quisiera, este proceso está desde el 2019 y eso me citan y eso me envían correos y bueno, es una cosa impresionante. Como les digo, me tuve que alejar de la empresa por eso. Yo quisiera saber si no solamente son los compañeros y los jefes, sino también las áreas las que incurren en el acoso laboral, porque yo me siento física y psicológicamente agotada y quiero renunciar, me quiero quedar por aquí, yo por allá no quiero volver. Tal cual como ustedes lo han manifestado, así me siento yo. Entonces yo quisiera saber si no solamente es el compañero, el jefe, sino también un área el que con sus procesos te hace sentir pues como lo peor, la verdad. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Por ahora van estas tres personas, estas tres preguntas. Y recuerden, acabé de pegar el link para la asistencia. Entonces, les agradezco llenarlo. Ahora sí le doy la palabra, Wilson. Listo, miren, lo primero es agradecerles por animarse a hablar y a comentarlos. Y fíjense que todo lo que ustedes han comentado son cosas muy particulares, concretas, que inclusive puede que no, no están en la ley, y hay muchas cosas que no lo están, pero esa contribución que ustedes acaban de hacer aporta y ayudan y construyen. Entonces, empecemos por el caso de María Paula, perdón. Y bueno, lo que ella comentaba sobre el tema del directivo que se les opuso al tema de la obra teatral y que empezó a decir que eso tenía un componente contra él y que los demás trabajadores o sus subalternos están haciendo actos de acoso laboral. Y bueno, todo este asunto, que como se comentó en su momento, el tema de acoso vertical,
y acoso horizontal, como ya comentó y que puso atención, es claro, lo que hizo la ley 1010 desde su principio es, hasta también se puede hacer de los subalternos, pero nótense que es cuando yo les hablaba al puro principio del tema de las pequeñas conductas que en su conjunto pueden construir esos indicios o construir ese gran contexto. Y un contexto donde varios trabajadores han sufrido acoso laboral o han sufrido esa persecución o maltrato o discriminación laboral, varios los han sufrido, por ejemplo. Entonces al directivo muchas veces no lo denuncian, no le mandan correos o presentan una queja de acoso laboral o una que otra denuncia. Y ahí está el contexto. Y luego puede que el directivo, no va a decir en este caso, pero puede ser en este caso porque no lo conozco, puede que saque el as bajo la manga de decir es que a él le están haciendo acoso laboral, le están haciendo persecución, ¿sí? Para tratar de alguna forma como Pola legitimarse. Eso puede ser una estrategia. Eso puede ser muy estratégico por parte de él o por parte de un directivo hacer una cosa de esas. ¿Mm? Entonces, claro, y eso es algo que se va a ir construyendo. Si, por ejemplo, en estos casos se conocieran varios casos, varias personas pusieron queja y ven que ese directivo ha tenido muchas quejas de acoso laboral, entonces uno no puede decir que porque recibió muchas quejas de acoso laboral, entonces se siente que está siendo acosado. Eso es parte de la construcción del derecho y sí, muchos pueden usarlo como una forma de legitimarse, se suele usar como forma de legitimarse y se suele usar como una contradefensa. Por eso es muy importante y muy interesante que uno pueda ir con el tiempo, ir construyendo, y eso lo van a ver más adelante en los siguientes módulos, los asuntos probatorios, el tema de acoso laboral. No hay unas reglas precisas, pero en acoso laboral, al igual que el derecho penal, se va construyendo todo a través de indicios. No hay una plena prueba, pero el conjunto de los indicios nos muestra la realidad de las cosas. Entonces puede ser una conducta, Pablo, y para concluir, sí, puede que se esté pues digamos que trate de legitimarse o trate de justificarse o lo trate como tomar una estrategia de defensa, el decir que está siendo acosado. Por eso es muy importante que uno tenga claridad y el momento en que se inicie la discusión, ya sea ante comité o ante la Procuraduría, ante una instancia disciplinaria, tener muy claro cuáles son esas pruebas, cuáles son los elementos del contexto y tener los argumentos muy sólidos del por qué lo está usando como una justificación. Entonces, claro que sí. Y eso yo creo que también debe ser parte de una construcción jurisprudencial más adelante que se tiene que dar. El otro caso, antes de darte la palabra a Carolina, sería también el de Raúl, que él comentaba que, bueno, que en los grupos de asuntos comerciales que ellos tenían que hacer comunicaciones a presidentes, vicepresidentes, ya inclusive hasta grupo interno, hasta a grupos internos y a control interno, y es cuando a ellos les devolvían las respuestas o les negaban las respuestas sin motivación alguna o de forma discriminatoria. ¿Mm? Desde las comunicaciones o se las contestan negándoselas o le dicen que no está bien o se las rechazan o se las devuelven sin justificación alguna. Entonces, Raúl, puede que cuando las cosas se hacen, por lo general, cuando una persona siente que la están acosando, uno cuando se siente inclusive, eso es muy interno y también algo muy psicológico, hay una situación de acoso laboral, sí. Entonces hay que empezar a mirar todas esas pequeñas conductas. Y una de esas conductas es cuando te entorpecen el trabajo. Nótese que inclusive la ley 1010 decía que era el entorpecimiento. ¿Mm? Cuando te devolvían o te decían que eso no era o la regresaban o hacían reprocesos y si no tenían justificación, porque uno de los elementos es que si te la devuelven y no hay justificación razonable, si uno ve que es completamente irrazonable, que no tiene ningún punto de razonabilidad desde ningún punto de vista lógico, inclusive desde la legislación laboral, uno dice, y puede estar acoso laboral porque me quieren entorpecer el trabajo, me quieren exigir más y me están desgastando y me están creando un ambiente muy pesado. Entonces, sí, puede constituirse acoso laboral. Y más porque en tu caso, si lo comentaste, eso no es un derecho aislado. De hecho, creo que Raúl te tuvo que haber pasado más de una vez, porque a más de uno le ha pasado más de una vez. Entonces, sí puede constituirse acoso laboral ahí, precisamente porque es un entorpecimiento del trabajo. Y Adriana, en el tema de proceso disciplinario que se adelantaron y luego la investigación penal que se está promoviendo y que estás comentando que eso ya va, al parecer, como a juicio, que va para la acusación, el escrito de acusación.
No soy penalista, lo comenté una vez, pero tengo las nociones. Entonces, lo primero es, esto es muy recurrente en Colpensiones. Esto sí es muy recurrente en Colpensiones. El tema de que te inician una investigación disciplinaria porque, inician la indagación, la investigación, porque la Gerencia de Prevención de Fraudes, entonces vio que mandaste un correo a un correo externo, que porque te lo enviaste a tu correo personal, porque pues sí, fue un descuido, pero no tenías malas intenciones, simplemente era porque tenías que adelantar trabajo, hacer cosas. O por ejemplo, cuando un afiliado pide que te envíe un correo, que le envíes un correo para poder hacer, pues, adelantar los procesos porque el sistema no está funcionando, entonces tienes que mandárselo al personal X o Y razón y entonces no te dan malas intenciones. O que, por ejemplo, personas que no sabían escribir o no sabían hablar, había que colaborarles y hacerles como se les colaboraba. Eh, y entonces el jefe o alguien por ahí puso una denuncia y entonces ahí nos que mire, es que yo la vi que usted le estaba escribiendo esas cartas y él no sabe escribir y esas cartas son escritas con letra suya y luego la radicó. Que no hay ninguna mala intención. De hecho, le está dando una ayuda, o sea, no hay un acto prima facie, uno puede pensar que no hay ningún acto criminal ahí. Pero resulta que cuando ya llega eso a control disciplinario, porque casi que cualquier conducta mejor dicho, a los funcionarios públicos les está prohibido todo excepto lo que está expresamente permitido hacerles, diferente a los particulares. Pero de todas formas, cuando te inicia una investigación disciplinaria por estos asuntos que no tienen un daño antijurídico, porque bueno, es que digamos lo que la antijuridicidad en temas disciplinarios es que haya una verdadera afectación a la función pública. Esa es la antijuridicidad para poder una investigación disciplinaria prospere. No falta que haya una conducta o que hayas cometido la conducta o que se haya hecho una falta que estaba prohibida. Es que tiene que ser antijurídica la conducta. Y uno tiene que preguntar si hay un antijuridicidad ahí, si en verdad hubo una afectación a la función pública con eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese aspecto, muchas entidades públicas, inclusive Colpensiones, que tienen la oportunidad de verlo con control interno disciplinario, ellos presumen la antijuridicidad. No miras las resoluciones de ellos o cuando hacen las aperturas de investigación o pliego de cargos, uno se va a ir a la cápita a leer la antijuridicidad y ellos presumen la antijuridicidad porque ellos presumen que ya hubo una afectación solo porque te saliste de una actividad de un manual o por cualquier otra circunstancia. Y motivos de justificación, pues hay algunos, es cuando uno recibe una orden clara del jefe directo o cuando vas a salvar un bien jurídico superior, cualquier otra de esas causales de exclusión de responsabilidad. Pero en principio, y eso sí es lo que es un análisis juicioso, que es la antijuridicidad, si en este momento la investigación te la enviaron a la, a una investigación penal, a la fiscalía, muy seguramente lo que pasa es que vieron que posiblemente, porque ellos lo ven así, hay conductas disciplinarias que ellos entienden como riesgo de fraude o posible fraude. Y con esos posibles fraudes, como eso le pasa mucho, y eso es con que se le salió un correo personal y entonces uno piensa que está haciendo fraude. Y es que hubo un tema en Colpensiones, y ustedes lo saben más que yo, que cuando era antes del Instituto de Seguridad Social, hubo unos antecedentes en el pasado donde se cambiaban semanas, se transaba sobre eso, y entonces prácticamente entonces les puso un velo de culpabilidad a todos los funcionarios en Colpensiones, después de que se hicieron el tránsito del Seguro Social a Colpensiones, y entonces presumimos que todos son culpables, algo que demuestre lo contrario, y es lo que están haciendo contigo, que esa no es, todos se presumen inocentes, algo que se puede lo contrario. Y envían eso a la fiscalía, y la fiscalía le toca investigar, pero la fiscalía no es tan técnica en conocer los procesos internos de Colpensiones, no es tan técnica en conocer qué es lo que está pasando. ¿Mm? Entonces, como primera consideración y recomendación, es ver cómo te estás defendiendo en el tema disciplinario, si eso ya pasó la primera instancia, si el abogado ya te revisó que se agotaron, que se respetaron los derechos fundamentales, que hay ningún vicio de nulidad en el proceso, que se caiga, si ya se apeló, si ya aportó la posibilidad de que solo revisaran la decisión de la segunda instancia, se la confirmaron, si en el penal ya te llamaron
a rendir una versión libre, si ya te llamaron a que hagas a rendir tu versión de los hechos, qué se dijo, qué no se dijo, si la imputación estuvo bien, el escrito de imputación, si es un abogado penalista. Lo primero es ver cómo estás en tu defensa jurídica con eso, tanto con quien te está haciendo el tema disciplinario como el que te está haciendo el tema penal, porque hay cosas de fondo ahí. Y es que si no cometiste una conducta penal, pues el que nada ve, nada teme. El tema es que en Colombia, si uno no se defiende, entonces lo van juzgando a uno y presumen que uno, pues, que uno es el delincuente entonces, como lo comentabas tú, y claramente eso que tú comentas de que puede constituirse acoso laboral, que te estén llegando notificaciones, que control interno te esté enviando notificaciones, correos, mensajes, todo esto, que por ejemplo el tema de asuntos penales que te los envían y es que muchas notificaciones pueden que te las estén enviando directamente al empleador y el empleador te las reenvía a ti. Entonces, claramente, Adriana, y parte de lo que tú comentas del caso es algo que a futuro, si en la jurisprudencia, si en los hechos, se comenta la situación, a futuro puede ser que eso sea una tipología o que la jurisprudencia entienda, es que inclusive recibir notificaciones en horarios de laboral de esa clase y, y sin necesidad, por ejemplo, y no solo de mero trámite o una exigencia, puede que eso esté en verdad llevando uno al trabajo a una situación de crisis emocional. Puede ser, claro que sí. Por ejemplo, antiguamente se decían que las inspecciones judiciales las hacían a cualquier hora y les llegaban con la orden del juez y te llegaban a las 7 de la noche, 8 de la noche y salgas y vamos a una inspección judicial, en materia civil, por ejemplo. Y luego con el tiempo se fue regulando y se fue diciendo, no, es que ustedes no pueden llegar después de las 5 de la tarde de jornada de trabajo a molestar a una persona en su habitación mientras está durmiendo, mientras está descansando. Ahora tienen que hacerlo antes de las 5 de la tarde y después de las 9 y hasta las 5 4 de la tarde. Puede suceder que a futuro, si esta clase de casos se plantean, se diga que no pueden estar enviando comunicaciones insistentemente durante el horario laboral o si lo hacen dentro del horario laboral mientras están en descanso en su casa o de este tipo de comunicaciones. Entonces, la primera invitación para tener tranquilidad es contar con un abogado para que él reciba todas las comunicaciones, todo se lo comuniquen a él y tú puedas descansar y él te transmita todo y te transmita la tranquilidad. Porque si todo te llega a tu bandeja de entrada y a tu correo, naturalmente, eso es estresante. Listo. Muchas Yo creo que gracias. sería Carolina y no sé qué alguien más. Muchas gracias. Igual, compañera Adriana, seguimos en comunicación. También podemos, digamos, además de la firma, digamos, que lo está acompañando, podemos, digamos, dialogar también con Wilson, acompañarte, de verdad, estemos siempre en comunicación. Nosotros ya, digamos, conocemos tu caso, ya hemos hablado, eh, y pues bueno, podemos ampliar, digamos que podemos ampliar, digamos, la protección o toda la solidaridad, digamos, los actos de solidaridad que necesites, pero de corazón esperamos que no renuncies y que nos sigas acompañando. Adriana, sin miedo, digamos que el que nada ve, nada teme. ¿Listo? Y eso es el tema de tener acompañamiento de un abogado. Por lo general, por lo general, cuando ya tienen abogado en las dos causas, las personas están un poco más tranquilas. ¿M? Pero un abogado que te hable con sinceridad y que te estudie el caso y te diga las cosas con sinceridad, porque uno de los deberes de los profesionales, y yo creo que ahí es un papel muy importante el abogado, y es transmitirle tranquilidad a su cliente y le diga las cosas con sinceridad, que estudie a concienzudo el caso y no le diga mentiras, porque si el abogado le dice mentiras, pues entonces te crea como esas falsas ilusiones y no te va a dar la tranquilidad porque a futuro van a salir más cosas. Pero sí, pero sí que un abogado que te habla con sinceridad de la situación del caso. Pero yo te entiendo, claro que sí, Adrián. Muchas gracias. Sigue Carolina Romero. Bueno, buenas noches. Respecto a lo que hablabas anteriormente, en la diferenciación de qué es el acoso, eh, tenemos un caso que no sabemos, ahí es como al contrario. Es un compañero, un personaje que contrataron con la anterior administración. Entonces, es un chico de Valledupar.
que entró pues casi hace 4 años, ya van a ser. Ujú. Eso fue antes de pandemia. Se supone que pues uno en 4 años ha aprendido un poco o mucho de su trabajo y de sus funciones como tiene que ser. Entonces, pasa el caso que mm, el chico cuando, digamos, atiende a los ciudadanos quedan inconformes con la atención del chico, no por la atención de ser grosero, ¿sí? Sino por la falta de conocimiento y de información. Entonces se conoce el caso que el jefe de esa persona, pues digamos que sí le ha dicho, oye, mira, tienes que mejorar, tus compañeros atienden, no sé, 50 personas y tú solo atiendes 20, ya se han venido a quejar aquí conmigo, yo como jefe, entonces vienen y me dicen, ay, señor, es que este muchacho no sabe o no sé qué, X, Y o Z. Y los compañeros pues también obviamente detectan como esa falta de conocimiento respecto a lo que tiene que hacer con sus funciones. Entonces digamos que ya todo el mundo, ay, este chico, no, que le vamos a pasar un trámite y sale rechazado por X, por Y. No, que resulta que este trámite era por el área de reconocimiento y él dice, no, eso es por nómina. Entonces son cosas así, digamos que sus errores han sido a través de los bastantes años ya que lleva, porque pues uno dice a alguien que lleve 6 meses o un año que está en proceso de aprendizaje y uno dice, bueno, y la verdad pues nadie le hace, digamos, nadie le hace el feo, ni lo trata mal, ni le dice nada, pero pues si uno ya como que sabe que esta persona no tiene el conocimiento y el chico dice que él se siente acosado, que se siente terrible en la oficina, que porque todo el mundo como que no sé, como que hablan de él así. Entonces, digamos que no sabemos hasta qué extremo esta persona llegue a colocar alguna queja por acoso, porque pues realmente no sabe, o sea, las personas no saben hasta, digamos, qué es acoso y qué no es acoso, aunque uno de buena manera le dice, mira, es que esto es así, oye, tú por qué no hiciste esto y por qué sí lo otro, pero de buena manera. Entonces, como que hasta qué alcance se puede llegar a que él diga, ay, sí, eso es acoso laboral. Esa es como la pregunta. Mm, claro que sí, Carolina. Bueno, como lo comenté al principio, muchas veces el acoso laboral termina, y los terceros, porque digamos que tenemos una persona que es la víctima, tenemos el victimario. Por lo general, la víctima es consciente que está sufriendo de acoso laboral y porque lo siente y lo percibe. ¿Mm? De afuera, terceros, cuando van a tratar de juzgar la situación y la conocen, cuando son los terceros en el comité de convivencia, el juez o el procurador o X o Y razón en entidades privadas, cuando hay el empleador o otras personas que estén encargadas de revisar esas situaciones de acoso laboral, lo que van a ver es decir, mira, es que esas conductas puede que no sean acoso laboral. Entonces, tenemos que mirar qué conductas se han visto para construir ese gran contexto y ese objetivo de acoso laboral. Y, por ejemplo, si mis compañeros me han dicho las cosas de buena manera, si el jefe directo ha hecho las cosas de buena manera, se analiza todo y dicen, bueno, es que no había unas conductas que estén orientadas a decir acoso laboral. E inclusive, como lo comentó Paola en su momento, puede ser como el caso que es del subdirectivo que empezó a decir que estaba sufriendo de acoso, que dice que está sufriendo de acoso laboral cuando él ha hecho conductas de acoso laboral con varios trabajadores. Y puede ser que eventualmente sea una razón de legitimación propia o puede que no lo sea, o puede que sí. Entonces, como primera consideración es, lo primero es que la ley dice que la discriminación o el maltrato laboral, o inclusive cuando hay un tema de poner sobrecargas laborales o no poner las sobrecargas laborales, habla de que las diferenciaciones sean que no tengan razonabilidad legal o que no tengan ninguna razonabilidad lógica. Entonces, por ejemplo, el bajo desempeño de por sí son causales de despido. ¿Mm? Pero es una causal de despido el bajo desempeño cuando tienen que agotar un conducto regular, que es que te citan, te dicen por qué estás teniendo usted mal desempeño, no te estamos exigiendo más que los demás, tienes que cumplir con estas metas, hagamos un plan de mejoramiento, lleguemos a ver cómo puedes mejorar. Pasa más tiempo, se le llama nuevamente, no, ¿qué está pasando? Y a la tercera, continúo, es una causal de despido, porque digamos que el bajo desempeño
no puede entenderse como una condición de acoso laboral, digamos lo que en esas condiciones. El acoso laboral es esa persecución, ¿sí me hago entender? Tú puedes tener bajo desempeño y también te pueden estar haciendo acoso laboral, te pueden hacer conductas de acoso laboral, claro que sí, eso puede estar sucediendo y puede estar surgiendo, claro que sí. Pero puedes tener más desempeño y no te estén haciendo conductas de acoso laboral, que las dos cosas son independientes, que tengan mal desempeño y que te empiecen a exigir tus labores, eso no es acoso laboral. De hecho, la ley 1010 del 2006 entiende que no son conductas de acoso laboral cuando te exigen que cumplas tus labores de forma razonable, cuando te exigen que cumplas con los objetivos o con tus actividades o con tus compromisos laborales, con tus obligaciones laborales. Eso no es acoso laboral. De hecho, la ley lo contempla como no es acoso laboral. Acoso laboral es cuando te las exigen y te tratan mal, o cuando te empiezan a comparar con los demás, o cuando te dicen, no, es que estás en el trabajo demasiado mal, que y te lo repiten, pese a que estás esforzándote y lo estás tratando de mejorar. ¿Mm? Entonces, la ley 10 enlista unas conductas que no se entienden como acoso laboral. ¿Mm? Entonces, si se le han dicho las cosas de buena manera, si dicen las cosas, hay un tema de bajo desempeño y el conducto que tiene que hacer el empleado ahí es el conducto regular, empezar a llamarlos y revisar qué es lo que está pasando, hacer los planes de mejoramiento y hagamos las cosas bien, sin que eso constituya por sí mismo acoso laboral, por ejemplo. Eh, entonces, sí, eso puede ser acoso laboral o puede ser acoso laboral, depende de cómo se estén abordando las conductas. Pero si solo es bajo desempeño, la ley dice que eso no es acoso laboral, exigir las obligaciones normales y regulares del trabajo. Muchas gracias. No veo otra mano levantada. De pronto, Sirio vi que levantó la mano. ¿Vas a hablar o no? No te escuchamos. Mm, quedan 10 minutos, 8 minutos. Sí. Yo creo Ah, que a menos de que Sirio nos hable, o Ay, yo ¿me podría escuchan? concluirles. Cuéntanos. te escuchamos, Sirio. Ay, ¿me escuchan ya? Sí, señora. Ujú. Sí, hola, buenas noches. Sí, pues respecto al tema que comentó ahorita Carolina, en nuestro punto de atención también tuvimos una situación así, pero es un tema de riesgo también y se puede manejar por conexión PAC. Se reporta eso en una tarjeta que se llama RACI y es como falta de capacitación e información para que la jefe de tu punto lo maneje desde esa área y sea ella la que intervenga en ese proceso de capacitación para la persona que no está dando bien la información. Muchas Era gracias. como ese apunte. Muchas gracias, Sirio. Imagínate, todos son procesos. Es un apunte muy importante porque eso va a la baja, digamos, bajo desempeño. Si el jefe haga una interacción, haga una capacitación. Y eso como para, aprovechando que Siri lo mencionó, muchas veces, y tenganlo en cuenta, cuando muchas veces se cometen ciertas conductas en el trabajo que pueden llevar a sanciones disciplinarias o cosas, retomando el caso de Adriana, por esa baja capacitación. ¿Mm? Y que uno Ujú. dice, ¿cómo pueden exigirle al trabajador cuando ni siquiera lo capacitan? Y no le dicen que está bien, que no está mal. Le dan unos reglamentos, pero los manuales a veces no son completos. Y luego, después de que comete la conducta, ya vieron, no, es que usted incumplió, pero nunca se le capacitó bien. Y luego le hacen la vida de cuadritos al trabajador. Entonces, la Sí, capacitación es muy importante. Ujú. y la verdad que Colpensiones tiene muchos manuales. Nosotros estuvimos en auditoría y realmente por eso fue que nos documentamos y nos pusimos a estudiar todo el tema de política de servicio, política de calidad y demás. Y nos dimos cuenta de que hay un procedimiento para todo ese tipo de cosas y que eso también es un factor de riesgo frente a la prestación del servicio. El uno no estar capacitado y cómo lo pueden reportar y demás. Entonces hay una plantilla, hay un proceso, o sea, hay un paso a paso que se debe cumplir. Entonces, sí es importante como ella tiene esa duda de que si nosotros como compañeros de pronto lo estamos atacando y diciendo y demás, pues también delegar esas funciones a la jefe de punto y demás, que es realmente la responsable de, si ya se está reiterando el tema de él, pues que lo haga de esa Así forma, o es. pues, no sé. El jefe tiene que mirar eso, es verdad. Tiene que mirar el desempeño de sus trabajadores y capacitarlos.
Así es. Muchas gracias, Cecilio. La última palabra que es de Sebastián y cerrar y nos vamos. Es que ya se nos acabó el tiempo. Sebastián. Buenas noches. Tengo una pregunta. Se indicaba que se crea un requisito de procedibilidad, entre comillas, para acudir ya ante Procuraduría. Sí, yo acá escuchando y analizando, digo, bueno, la persona que yo creo que está con indicios o en actos que para mí puede ser acoso laboral y yo quiero acudir al comité, pero ese comité, oh sorpresa, esta persona está en el comité de convivencia, ¿qué hago? Uno puede saltarse ese, o sea, ese comité, o sea, saltar ese paso, ese requisito de procedibilidad e irme a Procuraduría. Ahí sí sería viable o no sería viable. Mm, listo. Listo, no, ese requisito de procedibilidad es algo muy de facto. De hecho, se los comento porque no lo van a encontrar en la ley, no lo van a encontrar en internet, en los artículos, muy difícil de encontrar, es algo que lo he visto, pero es un requisito de procedibilidad de facto, es de facto, y en el caso de confesiones. Pero lo que les quería decir es, y así es, en esa clase de casos, cuando es un miembro del comité, ese miembro tiene que declararse impedido, él no puede conocer y él, por el contrario, lo citan a las diligencias o los espacios para que él pueda vender su versión de los hechos, y luego lo citan a los dos para que puedan llegar a sus compromisos. Entonces él no podría él mismo interrogarse o él mismo participar, él mismo hacer las actas, no. Él tendría que declararse impedido, pero sí iría al tema de comité. No hay, digamos, que digan unas causales de impedimento o una cosa de esas, pero en el derecho se habla mucho de eso, cuando, por ejemplo, un juez o en algunas instancias tiene una relación de familiaridad o está directamente involucrado, pues es un impedimento, y es una cosa de impedimento. Pero digamos que no habría desafíos para que no se hiciera el tema de comité de convivencia. Se podría llevar, se declara impedido y se adelanta común y corriente. Y si no hay compromiso, se envían a a la Procuraduría. Gracias. La última, Nuria. Gracias, Hugo. Ahí quería hacer una aclaración. Infortunadamente me tuve que desconectar por una llamada y no alcancé a escuchar el caso de Adriana, que hablaba del reporte de la tarjeta RASI de actos y condiciones inseguras, que es un tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿M? Reporte de actos y condiciones inseguras. Ese, como lo decía la compañera, tiene un procedimiento para diligenciarlo y reportar ese acto o esa condición insegura, pero hay que ver qué tipo de condición o acto se reporta. Porque hay otras instancias que infortunadamente están siendo mal utilizadas por algunas personas de la entidad y es irse a ético a reportar situaciones que, entre comillas, son fraude, pero que no son fraude. O sea, a lo que voy es, encontraron la fácil y es decir, ah, bueno, queremos, perdón, voy a decir una palabra fea, queremos dañar a una persona, no voy a decir la palabra fea, queremos dañar a una persona, queremos ponerla en evidencia. Entonces empiezo a inventar cosas sin el debido sustento probatorio. Obviamente, pues Prevención del Fraude hace todo el seguimiento a esos casos y empieza a validar y empieza a realizar su tema de investigaciones y demás. Respecto a lo que comentaba, la duda que comentaba Sebastián, quiero hacer ahí una salvedad y es que sí o sí, para poder radicar el caso en Procuraduría, tiene que haber pasado por comité de convivencia. Yo no puedo, se los digo con conocimiento de causa, yo tuve un tema el año pasado con el director de atención y servicio que estaba asignado y digamos que en este caso yo lo reporté aquí al sindicato, un par de abogados que me estuvieron asesorando y me decían en Procuraduría que tengo que surtirle el debido proceso. Y el debido proceso es, yo reporto en comité de convivencia laboral, teniendo el tema que nos comenta Sebastián de que una de las personas que compone el comité de convivencia es el acosador o es la persona que está generando esa situación. Entonces, dentro del escrito que yo ponga, indico a la empresa
que teniendo en cuenta esa situación en la cual esa persona, entre comillas, está inhabilitado, imposibilitado o que hace parte del comité de convivencia, solicitas que el proceso sea radicado ante Procuraduría. Ahí ya talento humano em, acude o al jefe inmediato o a la superior que esté a bien designar de parte de talento humano, le comentan la situación y ya entre los dos, digamos que entre talento humano y el superior de la persona, tiene que validar qué sucede, pero uno sí puede pedir que lo radiquen ante Procuraduría de una vez, pero tiene que surtir el debido proceso de pasar la queja a comité de convivencia. O sea, yo no puedo radicar una queja en Procuraduría sin haber pasado por comité de convivencia porque va a quedar el proceso, eh, como por decirlo así, nulo porque va a quedar viciado porque no está cumpliendo el debido proceso. Y ahí es importante que lo tengan claro. Sí, creo que, como lo mencioné, es un defecto de la ley, en parte, yo lo veo así. Esta es mi visión, es muy personal, la veo como un defecto de la ley, porque se creó no dice, digamos que es un requisito de procedibilidad, pero de facto lo es, porque dicen tienes que primero agotar la etapa de diálogo antes de que la prioridad lo pueda conocer. Hay casos, y como el tuyo, han pasado muchas personas que presentan la denuncia directamente a la Procuraduría y el procurador de turno saca un auto, una decisión, se archiva la actuación porque tiene que agotarse el debido proceso, que es primero ante el comité de convivencia. Y eso es una falla, eso es una falla, porque eso es una falla por lo siguiente, porque en derecho disciplinario, tú cometiste una conducta o no la cometiste, y si la conducta es disciplinable o no es disciplinable. Y una conducta disciplinable no se concilia. Si la cometiste si la cometiste, está tipificada y es antijurídica y hay culpabilidad, se reúnen todos los elementos para que tengas una sanción disciplinaria, te sancionan y te ponen la medida disciplinaria. ¿Sí? Eso no se concilia. Pero fíjate el defecto tan grande que tiene la ley y la falta de regulación que hay en el tema, que el requisito de procedibilidad abre la puerta a la conciliación de una conducta disciplinable. Mira la locura, y es que miren la locura tan grande que hay acá. Estamos abriendo una puerta, no solamente un requisito de procedibilidad que a todas luces, poner un requisito de procedibilidad a un proceso disciplinario es una locura, porque el Código Disciplinario Único y el Código General Disciplinario no trae requisitos de procedibilidad para eso, sino que tienen que investigarse a ver si se cometió, pero en acoso laboral lo hay. Y además, peor aún, abrió la puerta a la conciliación. Entonces, cuando a la persona, mire, hay casos graves, te lo comento, Nuria, y aquí para tratar de cerrar esta conversación interesante, y es, por años hay personas que sufren acoso laboral y les afecta mucho emocionalmente, psicológicamente, van a terapias y tienen inclusive hasta pérdidas de la capacidad laboral. La connotación tan profunda y la afección psicológica tan grande resulta que los afectó de por vida. Y entonces un comité los sienta, los pone a hablar, y entonces tú en el comité llegas a un diálogo, está bien, el que te cometió acoso laboral, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a repetir, voy a mejorar las cosas, o ya se terminó tu contrato laboral, o me echaron, o X o Y razón, no lo vuelvo a hacer, por mi culpa, por mi gran culpa, no lo vuelvo a hacer, lo prometo. Y entonces la víctima dice, bueno, yo tengo un corazón tan grande que te perdono, y el perdón es lo más grande que hay en el mundo, y cerremos este caso y ya levantemos un acta de compromisos mutuos y todos felices. No, pero no todos están felices porque la víctima tuvo esta condición psicológica tan profunda y tan grave que la afectó, inclusive puede haber resultado hasta en un dictamen de pérdida de capacidad laboral, de estrés crónico. Y entonces, ¿se cometió la conducta disciplinaria? Claro que sí. Hubieron unos malos tratos, hubo unas conductas injuriosas. Y el Código General Disciplinario las tipifica. Es que las nombra y les dice y las tipifica. Y entonces, la víctima terminó afectada, pero porque hubo un acta de compromiso de que no lo vamos a repetir a futuro y que vamos a mejorar el ambiente laboral. Entonces, condonamos y perdonamos, y tenemos entonces el olvido de lo que sucedió y de lo que ya se hizo.
esa es la puerta a la conciliación que abrió el tema del acoso laboral y es lo que se tiene que hablar mucho porque la Procuraduría lo está haciendo en el sentido de lo que dice la ley y lo que dice la resolución. Por ejemplo, en el caso de Compensiones, lo que dice la resolución 317 del 2017, lo dice. Entonces, estábamos abriendo la puerta al proyecto de procedibilidad, la puerta a la conciliación y que no está mal, pero es que una cosa es que yo concilie para que mejorara el ambiente laboral y otra cosa es lo que ya se hizo. Y si ya cometiste una falta, no. Por ejemplo, fíjate en el caso de, y es que mira la situación tan ilógica que existe en la ley y por eso es que todos ustedes y esta conversación es para que ustedes ayuden a construir derecho. Y es, miren la lógica tan grande. El caso de, yo lo anoté aquí, Adriana, mm, del caso de cómo le llevó todo un proceso disciplinario, cómo se lo compulsaron copias a la fiscalía, a la fiscalía, la empezaron una situación grave donde ya en verdad psicológicamente la afectó, tuvo que apartarse un tiempo de la entidad, de lo terrible que es esa situación, porque esa situación es terrible, porque nunca has estado en esa situación, pero entonces ahora te tratan como un criminal, pero nunca has hecho nada malo, solo trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el control interno disciplinario? Investigando esa conducta que ella cometió, que no fue una conducta, digamos, ella, pero que le estaba ayudando a las personas atendiendo. La están investigando y van a mirar si es culpable o no es culpable, ¿sí? Pero a ella no le dan la oportunidad de conciliar, de decirle, mire, empleador, yo me arrepiento por mi culpa, por mi gran culpa, lleguemos a un compromiso, levantemos un acta y por favor déjenme tranquila, no me sancionen y ya, ¿no? Y si tú llegas a conciliar en la fiscalía por mi culpa, por mi gran culpa, y entonces fiscal arreglemos, miremos, de todas formas te van a condenar o a sancionar, porque la fiscalía dice, si llegamos a un acuerdo, a un preacuerdo, pues entonces tienes que aceptar algunos tipos y miramos cómo negociamos y vemos a ver cuáles agravantes te damos, cuáles no, y todo esto, pero te sancionamos. Pero en acoso laboral no. En acoso laboral sí, por mi culpa, por mi gran culpa, y entonces nos conciliamos, y entonces hasta ahí se quedó. La víctima pudo tener grandes afecciones por 2 años, 1 año, 6 meses, 3 meses, 3 años, 5, 6 años. La persona estuvo sufriendo un tema muy duro de acoso laboral y entonces no hubo una sanción disciplinaria. Esa es la gran contradicción de la ley y del poco desarrollo que hay. Ujú. Muchas gracias, Entonces, compañero. Yo creo que ya es el cierre. listo. Eh, Le agradecemos muchísimo, Wilson. Igual nos vamos a volver a ver. Este solo es el intro, ¿sí? Entonces, como que yo creo que se tocó un poquito de todo. Eh, Créanme que, pues, digamos que queremos que, pues, además de que, digamos, claramente hay como una tendencia a solucionar estos casos de acoso laboral de manera jurídica, también vamos a buscar otras personas que nos van a decir, oiga, venga, no todas las soluciones son en el ámbito jurídico. Y pues somos una organización sindical. Entonces va a estar muy interesante. Fíjese que, por ejemplo, en el diálogo de ahorita, aquí el sindicato tiene personas que se conocen el procedimiento de arriba para abajo, ¿sí? Que conocen que están en un área. Ojalá, digamos, que nuestra organización otra vez digamos, que desarrolle esos lazos como para que en tiempo real podamos preguntar cualquier duda que tengamos. Eso pasa hoy, ¿sí? Como que, oiga, venga, del área tal, por favor, me puede comunicar cómo se hace tal cosa. Y fíjese que de verdad tenemos afiliados en todo, en cada lugar, digamos, de Colpensiones, en cada ciudad. Entonces, muchas gracias por la participación. Nos vemos el próximo jueves, va a ser todos los jueves. Vamos a estarles entregando material, vamos a ver cómo podemos armar una carpetica para que ustedes se la puedan llevar y la tengan a la mano. La mayoría de personas que están acá son directivos de la organización. Poco a poco yo sé que van a tener digamos que lo que queremos es en el ánimo de descentralizar mucho trabajo, digamos, de la Junta Nacional, que la Junta Nacional casi que siempre nuestro sueño es que dedíquese a lo administrativo de la organización. Eh, pues obviamente, ¿no? Ese es uno de los grandes papeles, que cada, digamos, directivo de nuestra organización pueda, digamos, gestionar cualquier caso. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Wilson, muchas gracias. Creo que nos vemos en 15 días, Sí. de pronto. Sí, creo que es como en octubre, 16, 17, una cosa así. Exacto. Entonces, pues va a haber mucho espacio. La próxima sesión es con la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Feliz noche a Chao, todos. buenas noches para todos.
Muchísimas gracias a todos, compañeros. Nos vemos la próxima. Chao. Muchas gracias, feliz noche. Wilson, muchas gracias. Muy amable. Otra vez le agradecemos mucho. Wilson, creo que se le silenció. Hugo, yo te envié el link por interno. La idea es que ese link se va a ir alimentando un poco más, de más información. Digamos que por este contexto general, la idea es que ellos puedan tener ese insumo disponible, que puedan abrir, navegar, saber cuál es la normatividad. Hay, falta alimentar mucho más, pero la idea es que a futuro puedan ellos entrar ahí y consultar toda la información, el proceso, el tema de los probatorios, lo que se hablará en los otros módulos. Entonces te lo Espectacular. compartí. Muchas gracias. Nosotros, por ejemplo, le vamos a pasar la Escuela Nacional Sindical nos pasó un material que de pronto les va a servir muchísimo a ustedes, en el cual hacen incluso un test para saber si usted está afectado psicológicamente. Chévere. Una cosa muy bacana, hemos desarrollado, digamos, o sea, ya después de tanta experiencia, unas cosas muy bacanas referente a lo psicológico, que creo que es lo que, pues es una vaina, si uno no ha tenido un caso, o no es médico, o no es, digamos, psicólogo, pues, hombre, se le puede pasar por encima. De hecho, se pueden hacer cosas muy chéveres, por ejemplo, con los de las denuncias, o el tema de los actos de acoso laboral, las conductas, saber si hay acoso laboral. Se pueden hacer como formularios y así van llenando y test. Eso es muy chévere. Yo creo que estos son como los primeros pasos. Yo creo que con esto de los módulos de trabajo son los primeros pasos. Y si los afiliados se quedan con este material, buenísimo. No sé, y la organización, es que pues nosotros perdimos en una guerra civil interna, perdimos memoria histórica. Entonces casi que los directivos pues se están formando otra vez, nos estamos formando. Entonces va a ser muy bacano, digamos, el trabajo de aquí para adelante. Listo. Entonces, no, feliz noche. Feliz noche, Wilson. Feliz noche a todos. Chao.